Yo creo que casi todas las personas hemos estado alguna vez en la vida en contacto con gente tóxica, venenosa. Es por lo que te invito a escuchar el siguiente relato basado en hechos reales. Y si al final te agradó o te dejó algún mensaje, suscríbete para que te siga contando historias interesantes y originales. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta La Veneno, basado en hechos reales. Esta historia me sucedió hace algunos años. Cuando me casé, mi marido y yo nos cambiamos a vivir a una colonia nueva. Las casas de aquel rumbo usualmente eran habitadas por familias jóvenes o con hijos pequeños. Así que pronto empecé a hacer amistad con mis vecinas. Y fue ahí cuando viví con el miedo. Mi nombre es Catalina y esta es mi historia. Cuando recién llegamos, los vecinos de enfrente nos saludaron muy amablemente. Nosotros devolvimos el saludo y mientras la mudanza bajaba las cosas que habíamos comprado para amueblar nuestro nuevo hogar, algunas vecinas salieron a caminar con sus hijos o perros para, honestamente, chismear quiénes éramos y qué bajaban los camiones de la tienda departamental. Al par de días, que era martes, la vecina de enfrente tocó a mi puerta. Me dijo que se llamaba Virginia y que me daba la bienvenida a la colonia. Yo la invité a pasar. Ella me dijo que vivía con su esposo e hijo de 10 años. Honestamente, se me hizo muy amable. Me cayó bastante bien. Emanaba una alegría y frescura que se me hizo interesante. En aquel entonces me había quedado sin trabajo, por lo que estaba en plena búsqueda de empleo. Era algo complicado porque había mucha competencia. Sin embargo, tengo varias cosas a mi favor, ya que soy buena con las ventas y tengo algo de conocimiento del idioma inglés. Sin embargo, mientras conseguía trabajo, Virginia me invitaba a salir y reunirme con más vecinas de la colonia. Ahí era un ambiente extraño. Hablaban sin parar y les gustaba mucho el chisme. Decían mil y una cosas de varias personas de las cercanías. Les sacaban sus trapitos al sol, como decimos en mi tierra. Sinceramente, soy una persona tranquila y no me gusta meterme en situaciones que pudieran comprometerme, por lo que únicamente escuchaba y me reía. Trataba de no dar mi opinión porque luego podrían salir esas palabras en mi contra. Sin embargo, a Virginia le encantaba. Y a pesar de que no hablaba tanto con ellas, con el tiempo formamos un grupo de 4 señoras y cada una teníamos un apodo, claro, que no nos molestara y que fuera algo de verdad. Por lo que a Virginia la apodamos la Veneno. Ella se reía y lo admitía, decía que el apodo le encantaba. Yo encontré un trabajo en una escuela, por lo que a partir de las 4 de la tarde ya estaba libre de todo compromiso. Mi marido se iba a trabajar y yo podía hacer lo que deseaba, tal vez ejercicio o reunirme con mi grupo de amigas. Y fue por lo que en una tarde me di cuenta de que una familia nueva había llegado a la colonia. Eran unos muchachos jóvenes, tal vez de unos 25 o 26 años, con 3 hijos. Él era muy guapo y la chica muy linda. Creo que hacían una hermosa pareja. Y fue eso que a la Veneno le molestó. La chica se llama Bárbara. Siempre muy arreglada, maquillada y aseando su casa. Se veía que era una mujer muy buena, dedicada a sus hijos y esposo. Yo fui a presentarme con ella ya que vi que salió a caminar con sus pequeños. Tenían un perrito chihuahua y salían a pasearlo. Al conocerla se me hizo muy agradable, sencilla a pesar de que tenía cierto nivel económico, se notaba por la camioneta que manejaba
y la escuela a la que sus hijos asistían. Y creo que eso fue una de las cosas que le molestó más a la Veneno. Ella empezó a agarrarle coraje a esa pobre joven, aún sin conocerla. Yo creo que le tenía envidia porque era muy linda y amable. Y honestamente, la Veneno no era tan linda. Una tarde nos juntamos las 4 del grupito. La Veneno empezó a decir que la chica nueva era una mojigata, que de seguro por fuera era muy santa, pero por dentro tendría lo suyo bien guardado. Yo sentía que le daba mucho coraje. A los pocos días, la Veneno empezó a crear chismes. Chismes, algo levantados de nivel. Empezó unos rumores de que Bárbara engañaba a su esposo, de que cuando él se iba a trabajar, llegaba un hombre a verla. Yo le decía que lo que estaba haciendo estaba mal, que eso no se debe de hacer, que le está desgraciando la vida, no solo a la chica, sino también a la familia. La Veneno se molestó conmigo, pero no me importó. Yo sentí que debía de decírselo. Pensé que al haber hecho eso, ella iba a parar. Sin embargo, me enteraba que seguía esparciendo rumores, como que maltrataba a sus hijos, que se iba con hombres a hoteles y que el marido era un ciego, además de que él se iba a mitad de la noche, que de seguro tenía a otras mujeres. Claro que esas cosas no las decía cuando yo estaba presente, por lo que cuando me enteré, fui a encararla nuevamente. Le dije que no debería de seguir diciendo esas cosas, que son mentiras y está perjudicando a personas inocentes. Sinceramente, tuvimos una fuerte discusión, al grado de que nos enojamos mucho y nos dejamos de hablar. Yo fui a ver a Bárbara para contarle, porque creí que era necesario, ya que eran demasiadas las atrocidades que la Veneno estaba haciendo. Yo la puse sobre aviso. Entonces Bárbara me dio las gracias y seguimos platicando. Desde aquel día empezó a crecer una amistad entre nosotras. Me contó que ella era doctora, pero no ejercía, ya que uno de sus hijos necesitaba atención todo el tiempo, y decidió dejar a un lado su carrera. Su esposo también era médico, por eso a veces salía a mitad de la noche de su casa. La Veneno, al ver que empecé a llevarme cada vez más con Bárbara, se molestó mucho y ahora empezó a crear chismes, pero míos. La vida en la colonia se volvió insoportable. Las caras de las vecinas al verme, entre enjuiciándome y molestas por algo, quién sabe qué tantas cosas les decía. Sin embargo, un día, regresé de mi trabajo y me armé de valor. Vi que había una reunión de algunas señoras en el garage de una vecina. Yo, honestamente, no sé si fue bueno o malo lo que hice, pero lo hecho está. Fui muy arreglada, pasé frente al garage y todas me voltearon a ver. Yo mantuve la mirada. Entonces les pregunté que qué sucedía, por qué ya no me querían hablar, que qué había pasado. La Veneno empezó a gritarme, a decirme que no debería de estar ahí, que no era bien recibida, que era una traidora. Entonces me molesté y volteé a ver a la dueña de la casa. Le pregunté que por qué no me había invitado si incluso yo era su comadre. Había llevado a bautizar a su hijo más pequeño. Ella titubeó, a lo que le dije que dijera las cosas como son, sin tanto rodeo. Ella me dijo que sabía la verdad, que yo hablaba de ellas a sus espaldas, que decía que, al menos mi comadre, era una persona gorda y fea, y que el bebé que había llevado a bautizar lo había hecho porque no me quedó de otra. Cuando ella me lo dijo, vio mi cara de asombro. Yo le contesté que jamás había dicho eso. Y poco a poco cada una de las 6 mujeres empezaron a decirme cosas que jamás había dicho o hecho. Yo le reclamé a la Veneno
Sabía que era la culpable. Sin embargo, tenía un as bajo la manga. Pensé, si me están haciendo sufrir por situaciones que ni soy la responsable, que se atenga a las consecuencias. Esa noche, cuando su marido regresó de trabajar, crucé y le toqué a la puerta. Él, cuando me abrió, me dijo que llamaría a su esposa. Entonces le dije que había venido a hablar con él, no con ella. Le conté de la situación, de todas las cosas que estaba haciendo su mujer y estaba diciendo. Él me contestó que en eso no se metía, que me arreglara con su esposa. A lo que le contesté que al menos lo que le iba a decir en este momento sí le iba a importar. Le dije que ella lo engañaba con su mejor amigo, cosa que era real y lo podía constatar. Él enfureció y me cerró la puerta en la cara. Escuché cómo subió las escaleras para llegar al segundo piso y ahí empezó el alboroto. Entré a mi casa rápidamente y cerré la puerta. Mi corazón latía muy fuerte. Estaba esperando el momento de que la Veneno me viniera a reclamar y no esperé tanto tiempo. A la 1:30 aproximadamente, el marido tomó su automóvil y se fue de la casa. La Veneno fue a la mía para gritarme hasta que mi marido la corrió. Dirás, ya se acabó el show, ¿verdad? No, apenas inicia. A raíz de ese día, las vecinas empezaron a platicar y a comparar las historias. Y por fin se dieron cuenta de que la Veneno era quien inventaba todo, que eran mentiras de aquella mujer loca. Me di cuenta a los 3 años, pero al menos me di cuenta. Y ellas también. Por lo que ya no la incluyeron en las reuniones. Y empezamos a formar un grupo más amable, de más compañerismo. Incluso pusimos la regla de no estar hablando mal de las demás personas, aunque nos pique las ganas. Pero la Veneno no se iba a quedar con los brazos cruzados. Una mañana, mi esposo salió para irse a la oficina y encontró afuera de la casa tierra negra. Me dijo que qué había hecho, porque estaba toda esa tierra negra regada estorbando la entrada. Así que con su pie empezó a arrimar toda esa tierra a los lados. Yo le dije que aquella no estaba la noche anterior. Sin embargo, al llegar del trabajo la barrería. Salí justo detrás de él para tomar mi carro e irme a trabajar. Sin embargo, una de mis llantas estaba ponchada. Así que corrí detrás de mi esposo para que me pudiera llevar a la escuela. Cada día que pasaba, habían cosas extrañas afuera. Y como no teníamos reja que delimitara la propiedad, cualquier persona podía caminar y dejarlo. Además de que no teníamos cámaras de seguridad, era muy difícil saber quién lo hacía, aunque yo tenía en mente a la responsable. Fueron pasando los días y empecé a sentirme muy cansada. Tenía dolores de cabeza y comencé a tener problemas maritales con mi esposo. Fui con Bárbara, puesto que es doctora, y le pedí que me revisara, que no era normal que me sintiera así. Ella me encontró en buen estado. Sin embargo, me dijo algo que jamás imaginé. Así que si te quieres sorprender como yo lo hice, pon mucha atención. Me dijo que si bien cree que la medicina cura, también cree en otras curas. Que ella, a raíz de que se había cambiado a la colonia, empezó a sentirse mal. Empezó a adelgazar ya que no tenía apetito y además sus hijos estaban muy extraños, por así decir, llorosos y malhumorados. Que su mamá la llevó con una señora que hacía limpias y le dijo que había alguien cerca de ella que trabajaba con la Santa Muerte, pero para hacer maldad. Que le habían hecho un trabajo de salación porque incluso habían encontrado huevos rotos con algo rojo afuera de su casa. Por lo que le hizo unas limpias y tratamientos para que mejorara. Que a raíz de eso puso cámaras de seguridad en su casa. Mientras me decía, apuntaba a una de ellas. Y que como por arte de magia, ya no aparecieron más cosas extrañas.
y ellos mejoraron inmediatamente. Le pedí el favor que me llevara con aquella señora porque pensaba que no podía perder nada. Y Bárbara, muy amable, así lo hizo. Al día siguiente fuimos a ver a la señora, que era una mujer anciana. Hablaba como si fuera de otra ciudad, ya que el acento no era de la zona. Me dijo muchas cosas, incluso que yo no me había podido embarazar porque me habían hecho un trabajo para que sea infértil. Eso jamás lo había comentado con nadie, que mi pareja y yo estábamos buscando un bebé. Pero aquella anciana lo supo, por lo que me dio unas hierbas para que preparara unos tés. Además me dio una bolsita roja con algo adentro. Me dijo que era para protegerme, que me sentiría mucho mejor. A la otra persona se le regresaría el trabajo, o más bien los trabajos que yo tenía encima. Le dije que aceptaba. Yo no soy rencorosa, sin embargo, estaba de acuerdo que el karma le llegara a mi atacante espiritual. A los pocos días me enteré de que la Veneno se iba a vivir a la casa de su madre porque el marido tuvo pruebas suficientes para divorciarse, ya que no lo había engañado solo con su mejor amigo, sino con un par de hombres más. Y la casa él la peleó para no dejársela. Únicamente le daría manutención por el hijo, a ella no. Así que tendría que ponerse a trabajar. No cabe duda, desde que la Veneno se fue, el ambiente mejoró 1000 veces. Había cordialidad y amistad entre todos los vecinos. Y aunque viví con el miedo de haber sido víctima de brujería, de no solo uno, sino 2 trabajos, a veces me siento mal por haberle dicho al marido de la infidelidad de la Veneno y también haberles desgraciado la vida. Pero me acuerdo que para esas fechas ya me estaba ella trabajando con brujería, entonces se me quita. Al día de hoy seguimos viviendo en la colonia. Tengo un hijo y otro viene en camino. Somos muy felices y aprendí mi lección. Bueno, muchas lecciones, que espero te sirvan para que estés atento de la gente que te rodea. Gracias a la suscriptora por la confianza. Esperando que te haya agradado el relato, te invito a formar parte de la familia, suscribiéndote y activando la campanita para que no te pierdas ninguna de mis historias. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?